Bienvenidos al tutorial sobre el manejo del programa Spider WebGIS, que es un programa que permite el seguimiento y control de cultivos a través de secuencias temporales de imágenes, en este caso imágenes de satélite. Este tutorial nos va a permitir aprender el manejo de este software, es un programa online, como he dicho, que en este caso va a ser el manejo a nivel de usuario básico. Como es una plataforma online, pues utilizaremos cualquier navegador, de forma preferente Google Chrome, también podemos utilizar Mozilla Firefox, Safari si somos usuarios de equipos Mac, de Apple, o bien también podemos utilizar el último navegador que ha sacado Microsoft en su Windows 10. No así el clásico Internet Explorer, puesto que está al parecer abandonado su mantenimiento y eso hace que algunas rutinas que se han incorporado de forma reciente a esta plataforma, Spider, pues no funcionen correctamente. Bien, vamos a iniciar a través de Google Chrome, abrimos el navegador y simplemente tenemos que indicar la web de la empresa que comercializa este sistema, que es Agrisat Iberia. Por tanto, ponemos agrisat.es y vemos la web de Agrisat Iberia. Y en la parte superior derecha encontramos el botón de acceso al sistema Spider WebGIS. Presionamos el botón y tenemos que indicar nuestro usuario y contraseña. Y antes de presionar, pues vemos que nos indica que si no somos usuarios de la plataforma, pues a través de un contacto directo con esta empresa, pues nos facilitan el acceso gratuito durante una semana, un acceso de prueba. Presionamos el botón acceder y estamos accediendo al sistema Spider. El sistema Spider, pues como vemos, tiene este aspecto, donde tenemos un mapa donde poder localizar ubicaciones y tenemos también pues una zona donde se va a representar la información consultada en formato gráfico y también, como veremos, en formato tabla. Pero vayamos por partes, nos fijamos primero en la parte superior izquierda de la plataforma y en ella aparece la zona donde podemos localizar cualquier ámbito geográfico a través de 3 vías distintas. Cada una de estas vías viene perfectamente indicada en cada una de las 3 pestañas que vemos en esta zona. En la primera pestaña, que vemos que pone localizar, pues bastaría con introducir cualquier localización, al igual que hacemos con Google Maps. De hecho, esta rutina incorpora el motor de búsqueda de Google Maps. También podemos acceder de forma progresiva a nuestras parcelas, decir que para acceder de forma progresiva a estas parcelas, previamente hemos tenido que contactar con Agrisat y facilitarle cuál es la relación de parcelas que queremos introducir en el sistema Spider. Basta simplemente con decir cuál es la relación, es decir, municipio, polígono, parcela, subparcela, etcétera, etcétera, y ellos se encargan de incorporar esa información de forma vectorial, de tal forma que podamos visualizar las parcelas en formato vectorial y así pues facilitarnos la tarea de búsqueda de nuestras parcelas. Y por último, pues tenemos el acceso a través de coordenadas. Aquí es importante, como vemos en la parte inferior, seleccionar de forma correcta pues cuál es el sistema de referencia de coordenadas en el cual nos han dado las mismas. Lo habitual puede ser, pues, por ejemplo, utilizar este sistema de referencia con el datum WGS84 y zona UTM 30 del hemisferio norte. Es decir, que a nivel peninsular, pues tenemos tanto la zona 29, que es la zona de Portugal, la zona 30 es la zona central y la zona 31 es la que corresponde, pues sobre todo con Baleares y Cataluña. Una vez que conocemos la zona
del programa donde nos permite localizar cualquier ubicación, vámonos a la zona de capas de información. En ella tenemos dos grupos de capas, las capas de información principal, es decir, la capa de parcelas, que hemos llamado mis parcelas, y los dos productos que se derivan del satélite, como son el NDVI o índice de vegetación y la combinación color, que es lo más parecido a lo que sería una foto, ¿no? En este caso no es una foto porque es una combinación de bandas en falso color. En este caso, esta combinación de bandas nos permite destacar la vegetación sobre cualquier otro elemento. Pero la diferencia, en este caso, entre estas dos imágenes es que esta es una imagen, es un producto básicamente cualitativo, y el índice de vegetación es un producto cuantitativo, es decir, cada píxel de la imagen va a tener un valor numérico que va a ser el valor que obtiene cada píxel en cada momento de este indicador, el índice de vegetación o NDVI o NDVI. Este indicador lo que nos está determinando es el porcentaje de cubierta vegetal verde que tenemos en la zona delimitada por el área que cubre cada píxel de la imagen. En la zona inferior vemos las capas de información de referencia espacial, que como ven pues está basada en Google. Básicamente tenemos el mapa de carreteras de Google y tenemos el satélite Google. Y también incorpora pues, una tercera capa que es el modelo digital del terreno, basado en la información que proporciona Google en este caso. Como estamos viendo, en la cajita, el checkbox, el formulario de selección que incorpora a la izquierda cada una de las capas, nos está permitiendo visualizar cada una de ellas. Distinto es el concepto de activación de capa. Para activar una capa, que básicamente es decirle al programa cuál es la capa sobre la que queremos consultar información, basta con presionar sobre el nombre de la capa. En este caso, al presionar, vemos que se pone un recuadro de color azul y se queda un fondo blanco, y eso nos está indicando cuál es la capa que hemos seleccionado, cuál es la capa que hemos activado. En la mayor parte de los casos, como luego veremos, la capa que vamos a tener que tener activa va a ser el índice de vegetación, puesto que es la capa de consulta de datos numéricos. En la parte inferior izquierda pues tenemos el rango de fechas. Como decíamos, este es un software que nos permite visualizar una serie temporal de imágenes de satélite y por tanto, como un producto temporal, necesitamos definir un intervalo de fechas en el cual vamos a realizar esa consulta. Por tanto, ese intervalo lo definiremos a través de estos dos calendarios, fecha de inicio del intervalo y fecha final. Vemos que por defecto nos aparecen unas fechas, la fecha final en este caso sería la fecha de referencia y es la fecha correspondiente a la última imagen que se ha incorporado al sistema Spider. Vemos que esa fecha coincide con la fecha que vemos en la parte superior del mapa, aparece como fecha desplegada y por tanto es la fecha correspondiente a la última imagen que se ha subido al sistema. En este caso, la imagen la estamos viendo en la zona de Galicia, porque el resto es un background, es un fondo que nos está haciendo la labor de referencia espacial. La imagen real, como estamos viendo en el mapa, corresponde en esa fecha, 31 de marzo de 2016, con la imagen que vemos sobre Galicia. Podemos cambiar estas fechas a través de los calendarios y también tenemos un botón muy útil que nos va a llevar al mayor intervalo de fechas disponible, es decir, nos va a situar la fecha de inicio en la fecha correspondiente a la primera imagen que se ha incorporado al sistema. Justo debajo vemos malla de píxel y se selecciona dicha malla a través de un combo. Por defecto viene seleccionada uno por uno.
¿Qué quiere decir malla de píxeles? Se refiere a que la consulta que hagamos sobre cualquier píxel de la imagen, el dato numérico que nos devuelva, será referido única y exclusivamente al píxel seleccionado. Si seleccionamos 3×3, en este caso la información que nos devuelva será el valor medio del píxel seleccionado y los 8 píxeles alrededor suyo. No obstante, ya digo, por defecto tenemos la malla de 1×1. ¿Para qué puede resultarnos interesante seleccionar mallas superiores? Bien, pues si tenemos parcelas de suficiente tamaño, si por ejemplo queremos obtener valores promedios de zonas grandes dentro de la parcela, pues jugando con la malla de píxel podemos obtener esos valores promedio. En la zona de mapa, es la zona que más familiar nos resulta, vemos que en la parte superior ya hemos visto que nos aparecía la fecha desplegada, ya hemos explicado que se trata de la fecha correspondiente a la última imagen que se ha subido al sistema. Y a la derecha, pues tenemos el sistema de referencia, es decir, la proyección y el datum de representación de esta imagen y del mapa en la zona de mapa. En este caso vemos que estamos representando Google Spherical Mercator, que es un sistema de referencia, pues como cualquier otro, en este caso es el sistema propio de Google. Vemos que podríamos cambiar, seleccionando a través del combo este sistema de referencia, pero al presionarlo nos bloquea esta selección. Como luego veremos, esto tiene una explicación. Siguiendo con la zona de mapa, vemos en la parte izquierda pues toda una batería de botones que nos van a permitir movernos a través del mapa. En este caso, pues zoom al extend. Como vemos, cada vez que paso con el cursor por encima de cualquier botón, me aparece una etiqueta que me está indicando básicamente de una forma sencilla, a través de una palabra o de una frase muy breve, pues cuál es la funcionalidad principal de este botón. Zoom a la capa que tengamos seleccionada, ampliar zoom, reducir zoom, decir que el zoom también funciona como una cajita para poder centrar en la zona delimitada por nuestra caja. Vista anterior nos lleva a la vista inmediatamente anterior. Como acabamos de hacer un zoom, presionando vista anterior, pues nos va a volver a la vista inmediatamente anterior, que teníamos que en este caso pues era la vista principal. Vista siguiente, en este caso, pues nos permite avanzar con la vista que teníamos una vez que hemos hecho el zoom. También tenemos la herramienta para movernos por el mapa, la herramienta del paneo. Debemos seleccionarla y simplemente pinchando y arrastrando sobre el mapa, pues vemos que nos permite desplazarnos a través del mismo. Justo debajo de esa herramienta nos aparecen las herramientas de consulta de información. La primera herramienta de consulta es esta I latina, que básicamente nos está ofreciendo la información puntual correspondiente a la fecha desplegada de la zona que decidamos sobre el mapa. En este caso vamos a hacer una prueba, hemos seleccionado la I de consulta de información y vamos a seleccionar, por ejemplo, una zona fuera de la imagen de satélite. Al seleccionar nos aparece un mensaje que nos dice que debemos verificar que la capa seleccionada tiene información para el punto, en este caso el punto seleccionado, y la fecha definida en la parte superior del mapa. Y nos invita a probar cambiando el intervalo de fechas de consulta. En este caso es evidente. Hemos pinchado fuera de la imagen y por tanto en la zona seleccionada, en la fecha desplegada, no disponemos de información de la capa que tenemos activa, en este caso del índice de vegetación. Vamos a hacer la prueba seleccionando dentro de la imagen y en este caso sí que vamos a comprobar que nos está devolviendo la información puntual, es decir, nos aparece la capa seleccionada en DVI, como vemos aquí, nos aparecen las coordenadas del punto seleccionado según la proyección y datum Google Spherical Mercator y nos aparecen las coordenadas del punto seleccionado, es decir, la fecha 31 de marzo de 2016, el valor del índice de vegetación 0,75 y
cuál es el satélite que ha capturado la imagen que estamos viendo en pantalla. En este caso, el satélite Landsat 8. Esto es importante porque este sistema nos permite funcionar con una constelación virtual de satélites, es decir, vamos a poder consultar imágenes de distintos satélites y, gracias a un proceso de normalización que se ha realizado en la etapa de procesado de estas imágenes, nos va a permitir poder comparar y correlacionar la información consultada independientemente del satélite que nos ofrezca dicha información. Cerramos y el botón que tenemos justo debajo, esta IT, se refiere a información temporal. Esta herramienta es la que nos va a permitir consultar series temporales de datos a través del mapa. Es decir, de cada zona del mapa que seleccionemos nos va a devolver cuál es el valor en cada una de las fechas dentro del intervalo o rango de fechas definido en las cuales hemos tenido una imagen de satélite y nos va a dar el valor correspondiente a cada una de esas imágenes y dentro de cada imagen en la zona seleccionada por el píxel en el mapa. Luego tenemos otros dos botones que más tarde explicaremos. A partir de ahora, lo que vamos a intentar es interactuar, puesto que ya conocemos básicamente la herramienta. Bueno, como os he dicho anteriormente, la zona de gráfico, esta zona de aquí abajo, es la zona donde se va a representar la información consultada en cuanto a series temporales de datos, tanto en formato gráfico como en formato tabla, y esta tabla, como luego veremos, también va a ser exportable a una hoja de cálculo Excel para poder trabajar con los datos. Esto es interesante puesto que el índice de vegetación es un parámetro que a su vez está relacionado con múltiples parámetros de la cubierta vegetal. Por ejemplo, nos va a permitir calcular las necesidades hídricas netas del cultivo a través del cálculo del coeficiente de cultivo, tanto el coeficiente directo como el coeficiente basal, que está linealmente relacionado con el índice de vegetación. Como decíamos, vamos a intentar localizar una ubicación. Para ello vamos a hacerlo a través del localizador con motor Google Maps. En este caso vamos a poner Albacete. Vemos que conforme vamos escribiendo nos va sugiriendo ubicaciones. Bien, pues en este caso, Albacete, seleccionamos Albacete, España. Y al seleccionarlo, vemos que la zona de mapa nos ha llevado a la ubicación correspondiente al casco urbano de Albacete. Vemos que la fecha desplegada se mantiene, por tanto, si la fecha desplegada corresponde con la imagen de satélite que veamos en la parte de Galicia, quiere decir que la información que estamos viendo aquí no es de la imagen de satélite, en este caso del satélite Landsat, sino que se corresponde con el fondo, el background de satélite de Google, que es una referencia espacial. No es una referencia que podamos tomar como temporal, puesto que dependiendo de la imagen que nos sirva Google en cada una de las zonas, esta puede ser desde el año 2011 a, en algunas zonas, pues justo hace unos meses. Una vez que hemos definido el intervalo de fechas, la malla de píxel, y hemos activado la capa de consulta de datos temporales, que es el índice de vegetación, pues ya podríamos seleccionar cualquier zona del mapa y solicitar una serie temporal de datos. No obstante, vamos a buscar una ubicación para que veáis cómo nos podemos mover a través del mapa. En este caso, vamos a apoyarnos principalmente en Google Route Map como capa en la cual tenemos referencias etiquetadas, y eso nos va a permitir hacer esa primera búsqueda para buscar la zona de parcelas de una forma más precisa. Vamos a ir a la zona de La Gineta, que está al lado de Albacete, a unos 17 kilómetros, y de ahí nos vamos hacia Tarazona de la Mancha, y más o menos la parcela que estoy buscando está por esta zona. En este caso, puedo hacer una ampliación de zoom, por si hubiese alguna referencia etiquetada
Sabéis que en Google Maps, conforme vamos aumentando el nivel de zoom, pueden aparecernos nuevos ítems, nuevas etiquetas. En este caso no es así, pero me sirve como referencia a la parcela que estoy buscando. Pues fijaos, en este caso, esta línea que corresponde con el trazado del AVE. Vuelvo a Google Satélite para terminar de localizar la parcela y efectivamente esta era la zona que estaba buscando. Amplío zoom a esta zona y ya tengo la explotación que estábamos buscando. Ahora sí, repito, malla de píxel 1 por 1, rango de fechas máximo, tengo activada la capa de índice de vegetación, tengo visible o potencialmente visible la capa de combinación color, la imagen combinación color, selecciono como herramienta de consulta la información temporal y voy a seleccionar cualquier zona del mapa, por ejemplo esta parcela de aquí, y al presionar vemos que al lado de gráfica, en la zona de gráfico, tiene que aparecer un relojito que quiere decir que nuestra consulta está siendo realizada y estamos a la espera de que se nos sea devuelta la petición realizada. Vemos que nos ha devuelto la petición y aquí vemos la evolución temporal desde abril, en este caso de 2013, hasta el 12 de marzo de 2016, que se corresponde con la fecha de la última imagen que tenemos sobre la zona seleccionada. Vemos en el gráfico que cada uno de estos puntos se va a corresponder con una imagen de satélite. En este caso podemos unir la secuencia de puntos yéndonos a la leyenda de la serie temporal y como vemos nos aparece un cursor, una manita que nos está indicando que podríamos seleccionar esa zona puesto que es un aparente botón y al seleccionarlo vemos que nos une la secuencia temporal de puntos. En una vez que tenemos seleccionada la secuencia temporal de puntos, pues ya vemos que pasando con el ratón por encima de cada uno de esos puntos nos está indicando a través de una etiqueta cuáles son las coordenadas de cada uno de esos puntos seleccionados. Por ejemplo, en este punto de aquí vemos 17 de abril de 2014, Landsat 8, 085. Es decir, nos está indicando la coordenada X del gráfico, que es la fecha, la coordenada Y del gráfico, que es el valor de índice de vegetación, 0,85, y a la derecha de la fecha nos aparece Landsat 8, que quiere decir que la imagen correspondiente a esta fecha pues, ha sido tomada por el satélite Landsat 8. La fecha de inicio, no lo he comentado, simplemente como una curiosidad, en este caso, 12 de abril de 2013, pues se corresponde prácticamente con el inicio de operaciones del satélite Landsat 8, que es un satélite que se lanzó en febrero del año 2013. Seleccionamos y si quisiésemos ahora pues, visualizar la imagen correspondiente a esa fecha, podríamos irnos a la fecha desplegada y a través del calendario, de una forma sencilla, pues poder cambiar a la fecha correspondiente. No obstante, hemos facilitado la tarea y directamente presionando sobre el punto del gráfico, pues vemos que la fecha desplegada nos ha cambiado a la fecha indicada y comprobamos también que la imagen de Google ha desaparecido puesto que se ha superpuesto la imagen combinación color correspondiente a la fecha desplegada. Esta es la forma tan sencilla que tenemos para localizar cualquier imagen de satélite. Si os habéis dado cuenta, hemos abierto Spider con una imagen en la zona de Galicia y nos hemos ido a cualquier ubicación. Hemos seleccionado con la herramienta de información temporal una zona en el mapa, previamente hemos definido el rango de fechas, la malla de píxel, hemos activado la capa de consulta, en este caso de la capa de información numérica que es el índice de vegetación o NDVI, y al seleccionar sobre el mapa nos ha devuelto una serie temporal de datos y simplemente moviéndonos a través del gráfico pues ya podemos seleccionar la fecha correspondiente, puesto que el propio gráfico me está indicando en qué fechas tengo imágenes en la zona que yo he seleccionado en el mapa.
Vamos a fijarnos en el gráfico, a la izquierda de la palabra gráfica nos aparece otro aparente botón. Cuando situamos el cursor encima de este botón, pues nos aparece una etiqueta que dice chart/multichart. Esto nos está indicando que este gráfico puede ser o monográfico o multigráfico. Esto quiere decir que si está en modo multigráfico, como nos está indicando el icono, puesto que vemos que aparecen dos series temporales, conforme vayamos añadiendo selecciones con la herramienta de información temporal sobre el mapa, sobre la parcela, como vemos, presionamos, nos fijamos en el relojito, quiere decir que nuestra consulta ha sido realizada. Esto es importante porque muchas veces podemos creer que hemos hecho la consulta y no es así. Bien, pues como hemos visto, nos ha añadido una nueva serie temporal a la que ya teníamos. Si hubiésemos estado en modo monográfico, esta serie temporal hubiese aparecido, pero hubiese sustituido a la primera serie correspondiente, en este caso, a la línea roja, y nos hubiera pintado también en color rojo, pues la nueva serie temporal. Una vez que estamos en la serie temporal de datos, nos vamos a fijar en la zona de la tabla, donde vemos que también nos ha aparecido la misma secuencia temporal, pero en este caso en formato tabla, donde vemos que hay un campo fecha, está indicando la fecha de cada uno de los puntos, y vemos que aparecen dos columnas. Cada una de las columnas se corresponde con cada uno de las series temporales, y como vemos, el nombre del campo de cada una de esas series temporales tiene el mismo color que la chincheta del mapa y que la serie gráfica, la serie temporal en la gráfica. Podemos aclarar el gráfico, por ejemplo, vamos a hacer desaparecer la serie temporal de la parte de gráfico, simplemente desmarcando en la tabla a través de este checkbox o formulario de selección. Vemos que al deseleccionarlo nos ha desaparecido el gráfico, pero vemos que la información se conserva en la tabla y la conservamos también en la zona del mapa. Volvemos a seleccionarlo y esta misma serie vuelve a aparecer. Distinto es que hubiésemos intentado borrar la serie temporal. La forma de borrar la serie temporal también es a través de la tabla. Cuando vemos que pasamos con el cursor por encima del campo del color de la serie temporal, nos aparece una X. Al presionar sobre la X, desaparece la información no solamente del gráfico, como hacíamos antes, sino también de la tabla y del mapa. Vamos a seleccionar de nuevo la serie temporal para añadirla, y al añadirla vamos a ver que nos aparece una nueva serie, en este caso en otro color, pero lo importante es que veamos que se corresponde siempre el color de la chincheta en el mapa con el color del campo en la tabla y con el color de la serie temporal en el gráfico. Unimos los puntos y ya podemos empezar a trabajar sobre el gráfico. Vemos que en el gráfico tenemos la secuencia temporal de varias campañas. En el fondo lo que estamos visualizando es la evolución de la cubierta vegetal verde, en este caso, a lo largo del tiempo, en las diferentes campañas y con los correspondientes distintos cultivos que hemos tenido sobre la zona seleccionada. Vemos que las estructuras siempre son de forma creciente, una meseta y decreciente. Este es el comportamiento habitual de los cultivos, sobre todo cultivos extensivos, que se cosechan en seco, ¿no? Y conforme va emergiendo el cultivo, pues va aumentando el porcentaje de cubierta vegetal verde y esto se ve reflejado, puesto que hay una relación lineal entre índice de vegetación y este porcentaje de cubierta vegetal verde, pues se ve reflejado en el crecimiento de la curva. Luego hay una fase que coincide con la fase reproductiva del cultivo, en la cual el cultivo permanece en máxima cubierta y una vez que el fruto de este cultivo ha madurado, la parte de la hoja pues, ha cubierto ya su principal función, que ha sido pues, captar radiación solar para el adecuado crecimiento y el desarrollo del fruto.
y en este caso, al cumplir su función, la hoja empieza a secarse. Como decíamos que lo que estamos visualizando es cubierta vegetal verde, pues vemos que la parte verde de la cubierta vegetal empieza a desaparecer y eso hace que nuestro índice disminuya su valor hasta el momento en que se cosecha, y al cosecharlo pues vemos que volvemos a valores bajos. Es decir, este índice de vegetación oscila entre valores de 0,15 aproximadamente para un valor, suelo desnudo, un suelo en el cual no tengamos ningún tipo de vegetación, y hasta valores máximos de en torno a 0,91, 0,92, que se corresponderían con una máxima cobertura vegetal verde o cubierta vegetal verde. Y en este caso, un cultivo que puede darnos esas coberturas, pues estaríamos hablando de una alfalfa, que es un cultivo muy denso. Los cultivos leñosos pues tendrán un valor de índice de vegetación bastante inferior. También dependerá si este cultivo leñoso pues tiene una cubierta vegetal entre calles, pues espontánea o sembrada, puesto que si de ser así, pues el valor de la cubierta vegetal de la zona seleccionada pues probablemente tendría un valor superior respecto a aquellos cultivos leñosos en los cuales pues se hace una labranza o bien se erradica esta posible cubierta vegetal espontánea en un momento dado, por ejemplo, para que no compita la parte reproductiva con la parte vegetativa de la planta o en este caso de la cubierta que tengamos entre calles. Bien, dentro del gráfico podemos jugar con el nivel de zoom a una zona concreta, en este caso de la serie temporal. Esto lo hacemos a través del gráfico inferior, que básicamente nos permite hacer un zoom dentro del intervalo preestablecido. Para hacer el zoom basta con situarnos, como digo, en el gráfico inferior. Vemos que al situarnos nos aparece esta cruceta en el cursor y simplemente presionando y arrastrando hacia la derecha vemos cómo estamos haciendo el zoom temporal en el gráfico. Si situamos el cursor a la derecha de esta zona sombreada que nos está indicando la zona que hemos aumentado, pues vemos que podemos terminar de mejorar o precisar este nivel de zoom y lo mismo en el otro lado del intervalo. Al situarnos justo sobre la sombra nos aparece un cursor que nos está invitando a desplazar, pinchando y arrastrando, desplazar esta ventana temporal que hemos abierto dentro de la gráfica. Como vemos, la estructura que tiene la curva, como hemos hecho un zoom al cultivo que hemos tenido en esta parcela durante la campaña 2014, pues vemos que la estructura de la curva pues, se corresponde con lo que hemos estado diciendo. Es decir, hay una zona de suelo desnudo, una zona donde empieza a emerger el cultivo y sigue creciendo y conquistando el terreno la cubierta vegetal verde, una zona de meseta que, como hemos dicho, suele coincidir con la etapa reproductiva del cultivo y una zona donde el valor del índice empieza a bajar, que coincide con la fase de maduración, es decir, aquella etapa en la cual pues, la hoja ya no cobra protagonismo, ha cumplido su función y en este caso pues, empieza a secarse la parte vegetativa del cultivo. Y esa fase pues, terminará pues, en el momento de la cosecha. Probablemente, si el cultivo se hubiese cosechado en verde, pues no hubiésemos tenido esa caída y probablemente hubiésemos pasado de este valor de índice de vegetación a un valor mucho más bajo, prácticamente correspondiente con el valor que vemos aquí, en torno a 0,28 o incluso más bajo, que nos está indicando que ese cultivo se ha cosechado. Decir que el área que hay debajo de la curva, cuanto mayor es, mayor potencial productivo en la inmensa mayoría de los casos, más del 90 y tantos % de los casos. ¿Por qué decimos esto? Porque puede ocurrir que haya habido algún fallo en la parte reproductiva, en la fase reproductiva del cultivo, y eso haya hecho, pues, por ejemplo, que haya habido pues, inflorescencias o aborto del fruto, y en este caso los nutrientes no hubiesen entrado en competencia entre la parte reproductiva y la parte vegetativa, se hubiesen orientado directamente hacia la parte vegetativa, con lo cual nos hubiese aumentado probablemente
el dosel foliar del cultivo, nos hubiese aumentado la cobertura vegetal verde y nos hubiese engañado la estructura de la curva en cuanto a la predicción de cosecha. Esto pues suele ocurrir bastante, en bastantes casos, en cultivos leñosos, por ejemplo, debido a algún problema, o bien por un problema de la planta, o bien por un episodio meteorológico extremo, como una helada, pues a veces ocurre. Pero ya digo que una vez que podemos tener claro en el campo que eso no ha sido así, sí que existe una relación directa entre el área debajo de la curva y en la producción. El área debajo de la curva es la integral, en este caso, de la curva, que es básicamente el valor acumulado de los datos a lo largo de toda la curva que describe el crecimiento y desarrollo del cultivo. Vamos a ver que tenemos una herramienta que nos permitirá calcular directamente sobre la gráfica ese valor acumulado. A través de los puntos vamos a ver la secuencia temporal de imágenes. Seleccionamos, por ejemplo, esta fecha, 19 de marzo. Seleccionamos la siguiente, 7 de marzo. Como vemos en la imagen no ha habido ningún problema, ninguna anomalía de momento respecto a la información que estamos viendo. Así debemos hacer con cada uno de los puntos que describen la secuencia temporal, la curva de nuestro cultivo. Efectivamente, comprobamos que el comportamiento ha sido perfecto en cuanto a la posible presencia de interferencias en la imagen. Principalmente estas interferencias nos vienen en forma de nubes, nieblas o sombras de nubes. Vemos que sospechosamente la curva, en el caso de la serie temporal descrita por la zona que hemos marcado en azul, en la parcela, pues hace un comportamiento extraño, puesto que el valor cae y en la siguiente fecha vuelve a subir. Esto ya nos puede indicar que alguna anomalía tenemos a nivel de la parcela. Puede verse una anomalía, ya digo, de tipo interferencia, en el caso de la imagen, nubes, sombra de nubes o niebla, o puede deberse a alguna incidencia en el manejo y control del cultivo, ¿no? Para comprobarlo, pues bastaría con seleccionar el punto de esa fecha y vemos que efectivamente en esta imagen tenemos presencia de nubes, pero no en todas las zonas de las parcelas. Centrándonos en la parcela que estamos consultando, vemos que mientras que en la zona seleccionada en rojo no teníamos la presencia de nubes ni sombra de nubes, es en la zona seleccionada en azul donde sí que tenemos presencia de la sombra de esta nube que tenemos en la parte superior. Esto nos está introduciendo, como digo, una interferencia y nos hace que si queremos acumular datos, pues probablemente el resultado no sea del todo válido, puesto que este error pues, va a influir a la hora de acumular datos. Entonces lo ideal sería poder eliminar ese punto de tal forma que el sistema pudiese interpolar directamente entre los dos puntos, el inmediatamente anterior y el inmediatamente posterior. Si os fijáis, estamos viendo que cada vez que paso con el cursor por encima de cualquier punto, de cualquier serie, la etiqueta adopta en su marco el color de la serie temporal. Esto es muy útil, por ejemplo, en zonas donde tenemos los puntos muy próximos y vemos que bastaría con movernos para saber si el valor que nos aparece en la etiqueta se corresponde con la serie azul o la serie roja en este caso. Estábamos hablando de la posibilidad de eliminar ese punto. Bien, pues el sistema nos permite realizarlo. Básicamente debemos situarnos sobre el punto y presionar el botón, en este caso el botón derecho del ratón. Al presionar el botón derecho nos aparece este gestor de edición de valores del punto y vamos a fijarnos en la parte inferior, la zona donde pone editar punto, donde vemos que nos permite invisibilizar el punto desmarcando la casilla, el checkbox que tenemos marcado, y también nos indica la fecha y la hora del punto y el valor correspondiente. Y
conforme estamos pasando con el cursor, vemos que esto sería susceptible de ser modificado. Con lo cual, vemos que esta herramienta nos permite no solamente invisibilizar puntos, sino también, cambiando la fecha, añadir puntos, cambiando el valor, modificar los valores de los puntos y también eliminar directamente el punto. Existe una diferencia entre lo que es invisibilizar y eliminar puntos. Básicamente la diferencia es que si hacemos invisible el punto, esto afecta únicamente a la gráfica, el punto se conserva en la tabla, pero marcado en gris, con un fondo gris, que nos indica que ese punto ha sido manipulado. En cambio, si eliminamos el punto, este punto también desaparecerá de la tabla. Por tanto, a la hora de exportar estos datos a Excel, no tendremos la referencia del valor de dicho punto. Como vemos en la parte superior, en caso de realizar cualquier tipo de cambio, podríamos restaurar tanto el punto eliminado o modificado, como la serie temporal completa, como el conjunto de series temporales completas. Bien, en este caso vamos a elegir la opción de invisibilizar el punto en la gráfica, desmarcamos el checkbox y presionamos aceptar. Y tenemos que volver a hacer zoom y ahora ya vemos que el punto correspondiente a esa fecha en la gráfica únicamente ha desaparecido y por tanto el sistema de interpolación pues está realizando su tarea entre los dos puntos que me han quedado tanto a la izquierda como a la derecha del punto que hemos eliminado. Vemos que en la gráfica tenemos una anomalía posiblemente debida al sistema de interpolación que estamos utilizando, porque lo habitual sería unir este punto con este de aquí en forma más o menos recta, pero nos realiza una especie de bucle. Bueno, esto es debido al sistema de interpolación que estamos utilizando. Podemos modificar este sistema de interpolación. Básicamente, en la parte superior de la tabla tenemos un botón de configuración, donde podemos elegir, entre otras opciones, el grado de interpolación o la ecuación de interpolación. Por defecto tenemos la opción monotone y, por ejemplo, vamos a cambiar a la opción basis o basis. Le damos a aceptar y nos ha cambiado la interpolación de datos. Como vemos, este tipo de interpolación no respeta que la curva pase por cada uno de los puntos seleccionados. Bueno, pues sería una opción como otra cualquiera que podamos determinar. Por ejemplo, vamos a utilizar la forma lineal y vemos que aquí me une en tramos rectos cada uno de los puntos que están delimitando la estructura de la curva. La opción cardinal pues me hace otro tipo de interpolación muy similar a la opción monotone. Bien, vamos a dejarlo en la opción de configuración monotone. Y os decía que me interesaría ahora acumular datos, porque quiero saber la diferencia en cuanto a productividad de la zona marcada en rojo respecto a la zona marcada en azul. Y para ello lo hacíamos acumulando datos. Bien, antes de realizar este acumulado de datos, vemos que cuando pasamos con el cursor a lo largo de la curva, me va cambiando en la parte superior derecha del gráfico, el entorno del gráfico, la fecha, que me está indicando en qué fecha estoy en cada una de las zonas, representadas por esta barrita delgada, y también me aparece en la leyenda la palabra valor, y vemos como este valor entre dos puntos me está adoptando el valor resultado de la interpolación entre esos puntos en cada una de las fechas. El valor se modifica diariamente.
Vamos ahora a intentar hacer una acumulación de datos y esto es muy sencillo, al igual que hemos hecho para hacer un zoom en la zona inferior, en el gráfico, es la misma filosofía de acción, pero en este caso en el gráfico superior. Se trata de situarnos en la zona desde la cual queremos acumular datos, por ejemplo, en un cultivo de tipo extensivo, herbáceo extensivo, pues lo ideal es situarnos en torno a 0,25, 0,3, lo vemos en la parte izquierda, en torno a 0,3, muy bien, y a partir de ahí, presionando el botón izquierdo del ratón, arrastro hacia la derecha sin soltarlo y vemos que estamos acumulando datos. Suelto y al soltar vemos que me ha cambiado lo que antes era una fecha por un rango de fechas, por un intervalo de fechas, que me está situando la fecha de inicio de consulta, la fecha final y donde aparecía la palabra valor, ahora aparece la palabra acumulado y me está indicando que el valor que nos aparece para cada una de esas series se refiere al valor acumulado del índice de vegetación. Ese valor acumulado de índice de vegetación pues realmente no nos está indicando mucho, puesto que no sabemos interpretar numéricamente qué significa, pero sí que en términos relativos me está ofreciendo una información que me permite conocer cuánto más producción tengo en la zona de valor más alto respecto a la anterior. Por ejemplo, aquí vemos que la zona descrita por la curva azul, la zona que tenemos en la parte superior de la parcela, pues tiene un valor acumulado de 70,57 y la zona roja tiene un valor acumulado de 69,83. Es decir, una diferencia aproximadamente de unos 74 centésimas de valor acumulado y respecto a un total de 70,57 puntos, que es el valor máximo de las dos series temporales. Es decir, aproximadamente un 1% de diferencia entre la zona descrita por la chincheta azul respecto a la zona descrita por la chincheta de color rojo. Esta es la forma en la cual pues, podemos estimar las diferencias entre distintas zonas de la parcela y cuantificarlas en términos relativos. Igual que hemos hecho en la zona inferior del gráfico, también podemos terminar de afinar, ajustar el intervalo de fechas de consulta, desplazándonos o desplazando los extremos de la zona acumulada y también podemos desplazar esta zona acumulada pues, a lo largo del eje X, en este caso del eje temporal. También podemos calcular estadísticos, como alguno ya habrá intuido cuando hemos abierto el gestor de configuración de datos. En la parte superior nos aparecen estadísticos. Podemos determinar cuál es el valor máximo, el mínimo y, por ejemplo, la media de la serie temporal de datos. Podemos decir que en la tabla nos aparezca un mayor número de decimales, por ejemplo 4 decimales, y también en algunos casos hay muchos usuarios que les resulta bastante útil esta opción, pues por ejemplo quitar la etiqueta de información, puesto que como hemos visto pues nos ofrece una información útil, pero a su vez nos tapa parte del gráfico cada vez que pasamos el cursor por encima de estos puntos. Bueno, pues si nos molestase, pues simplemente desmarcando este checkbox eliminamos la etiqueta, ya no nos volverá a aparecer cada vez que pasemos con el cursor sobre el gráfico. Bueno, a mí personalmente sí que no me molesta, es más, prefiero que me dé esa información, pues por tanto la voy a mantener. Y simplemente aceptamos las nuevas opciones de configuración y vemos que nos ha aparecido, se nos han añadido unas 3 series temporales. En este caso no son series temporales de datos sobre el mapa, sino que se refiere a las series estadísticas respecto a las series temporales reales que sí que teníamos establecidas, tanto en el gráfico como en el mapa como en la tabla. Bien, vamos a hacer la misma operación que hemos hecho anteriormente. Vamos a unir los trazos presionando sobre la leyenda y voy a desmarcar
de la visualización del gráfico los puntos correspondientes a las series reales, tanto la serie de color rojo como la serie de color azul. Y ahora voy a realizar con el zoom a la zona y vemos que nos está informando sobre la fluctuación a través de valores máximos y mínimos en cada uno de los tramos de la curva y el valor promedio de esta curva. Deciros que también podemos hacer más estrecho o hacer más achatado o estirar el gráfico. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando estamos visualizando cultivos de tipo leñoso que tienen una cobertura vegetal inferior, en torno a 0,5 o 0,4 de índice de vegetación. Bien, pues simplemente situándonos sobre la parte superior del gráfico, vemos que nos aparece este cursor que nos está invitando a mover, a desplazar en vertical este entorno del gráfico. Simplemente seleccionamos y lo estiramos, ¿lo veis? O seleccionamos o adaptarla a nuestras necesidades. Voy a eliminar los estadísticos, puesto que ya los conocemos. Bueno, simplemente deciros que esta información se puede exportar, como os decía, en formato Excel, presionando en el icono de Excel. Nos aparece en la parte inferior izquierda pues el archivo descargado, en formato XLS, en formato Excel. Le damos a abrir. En algunos casos puede que nos aparezca esta advertencia, este aviso. Le decimos que sí. Vamos a ampliar y vemos que el formato de exportación de datos de la tabla a Excel pues mantiene la misma configuración que teníamos en la tabla, respetando los colores, y también nos ofrece una información como son las mallas de píxel de cada una de las consultas realizadas, de cada uno de los puntos sobre el mapa, cuál es el sistema de referencia utilizado y las coordenadas en base a este sistema de referencia, pues si tuviésemos la idea de en un futuro pues replicar esta consulta, pues de forma más precisa poder indicar estas coordenadas. Si vamos hacia abajo, vemos que nos aparece en sombreado una celda correspondiente a un dato concreto de la fecha 19 de mayo de 2014 de la serie azul, y si recordáis, este es justo el dato que quitamos de la visualización del gráfico. Como os decía, esto me permite tener una trazabilidad de la posible manipulación de datos que haya hecho a través del gestor o editor de valores. Si hubiese añadido o modificado un valor, también me hubiese parecido sombreado, en este caso en otro color, para indicarme que ese valor ha sido añadido o manipulado. Cerramos el archivo Excel, volvemos al sistema Spider y vamos en este caso a quitar los estadísticos para que no me introduzcan ningún tipo de confusión. Vamos a dejar en 2 valores, ¿vale? Y simplemente tengo que marcar el checkbox de nuevo para que me vuelvan a aparecer los gráficos, las series temporales en el entorno gráfico. A partir de ahora, lo que vamos a intentar es visualizar en nuestra zona la capa de índice de vegetación, es decir, el mosaico, el mapa de índice de vegetación. Vamos a seleccionar otra fecha, 17 de abril de 2014, en la cual no teníamos ninguna presencia de nubes, y vamos a ver a través de los ojos del índice de vegetación cuál es la configuración del mapa en esta vista. Básicamente lo que tenemos que hacer es marcar el checkbox de la capa índice de vegetación y como está en la parte superior respecto a la combinación color, en este caso al situarse por encima nos está tapando la combinación color. Lo vemos porque al deseleccionarla pues vuelve a aparecer la capa que estaba justo debajo. Bien, esta es la capa de índice de vegetación. Vamos a hacer un zoom para verla algo mejor. Vemos que el tamaño de píxel puede ser en este caso mayor
que el de la combinación color. Esto depende del satélite. En el caso del satélite Landsat, el tamaño de píxel es 4 veces mayor, es decir, en este caso es de 30 por 30 metros. En el caso del índice de vegetación, cuando en la combinación color tenemos un tamaño de píxel de 15 por 15 metros. Nos aparece un mosaico, que es la interpretación en base a una escala del valor que adopta cada uno de los píxeles en índice de vegetación. Y para poder ver esta escala, nos vamos a la parte superior de las capas y presionamos el botón de estilos. Al presionarlo, vemos que nos aparece la escala correspondiente. Vamos a estrechar y vamos a desplazar esta escala donde no nos moleste. Como vemos en la escala de arriba a abajo va de menor a mayor valor. Esta escala vemos que los colores rojizos y anaranjados corresponden con valores de índice de vegetación altos. Por tanto, en la fecha correspondiente, nuestras parcelas estaban con un valor de índice de vegetación alto, como corresponde con el propio gráfico, ¿no? Valor alto de índice de vegetación. Vemos que la estructura de parcelas es bastante regular, en el sentido que son rectángulos, y eso nos permite, pues, a través de esta visualización, identificar pues, la situación y la estructura de las parcelas. Aunque esto no es así siempre. Por eso hemos incorporado una herramienta, que es la herramienta de transparencia, que nos permite hacer semitransparente esta capa y con la ayuda de la capa que tengamos justo debajo, poder ganar de forma virtual resolución espacial. Para ello vamos a primero deseleccionar la combinación color, puesto que queremos tener debajo la capa de mayor resolución espacial, como es la capa de Google, y teniendo activa la capa que queremos hacer transparente, esto es importante, pues presionamos el botón de transparencia de la capa. Al presionarlo nos aparece este gestor, lo desplazamos donde no nos moleste, y simplemente moviendo el botón de forma gradual vamos a ir viendo cómo el número que aparece aquí, que ahora es 0, pues va a ir aumentando y eso nos está diciendo el porcentaje de transparencia, el máximo valor es 100, porcentaje de transparencia de la capa que tenemos activa, que es la capa de índice de vegetación. Vamos a hacerlo poco a poco y si nos fijamos en el mapa, vamos viendo que se va haciendo transparente de forma gradual. Podemos situarlo donde queramos. Y esto nos permite pues, ganar de forma virtual resolución espacial o al menos situar sobre la parcela de una forma reconocible estos posibles valores distintos, porque aparecen en distinto color, a lo largo de la parcela. Bien, también en este caso podemos advertir que los intervalos no son iguales en cuanto a tamaño y también quizás el número de clases que hemos definido pues sea pequeño. Aquí apenas hay 9 clases. Podemos, a través del combo, seleccionar otra nueva leyenda. Vamos a seleccionar la leyenda Agrisat, leyenda nueva, que es una leyenda que, como veis, incorpora mayor número de clases, en este caso 19 clases, y que también tiene la peculiaridad que el tamaño de cada uno de los rangos es el mismo en cada caso. Es un tamaño de 0,05 puntos en la escala de índice de vegetación. Como hemos visto, ya tenemos la leyenda desplegada, la nueva leyenda, pero no ha habido ningún cambio a nivel de mapa. Para que el cambio sea efectivo, basta con seleccionar la herramienta de mover mapa y presionando y desplazando ligeramente el mapa, hacemos que refresque la imagen y en este caso ya vemos que esta misma imagen, pues con esta nueva clasificación, pues nos ha aparecido clasificada.
y en la cual vemos que mientras con la anterior escala teníamos en la parcela aparentemente una cierta homogeneidad, vemos que no es así a la hora de tener el intervalo más preciso. No obstante, en este caso hay que tener cierta cautela al utilizar este tipo de leyendas, puesto que nos pueden inducir a un error, pues pensar que hay mucha variabilidad y es quizás debido a que tenemos demasiado estrechos los intervalos definidos en esta leyenda. Simplemente bastaría con hacer una comprobación que consiste, por ejemplo, en coger y seleccionar a través de la herramienta IT, pues un punto de la zona que nos aparece en otra coloración. Vamos a intentar añadir este valor, esta zona de aquí, y se trataría de ver si se trata de un problema en esa fecha concreta o si se trata de una tendencia a lo largo del tiempo, es decir, que esta zona de aquí tenga un comportamiento distinto, por ejemplo, de la zona marcada por la chincheta en rojo. Como estábamos en la campaña 2014, vuelvo a hacer en la gráfica zoom a esta campaña para ver, en este caso, a través de la nueva curva, si esto es así. Vemos que efectivamente no se trata de un problema serio, porque los valores, la estructura de la curva es prácticamente igual en el caso del nuevo punto de la nueva muestra marcada en morado respecto a la muestra de color rojo, como así sucedía también con la muestra anterior que teníamos en color azul. Una vez que hemos jugado ya con el mapa de índice de vegetación y hemos aprendido de alguna manera a ver cómo interpretar la información de este mosaico y cómo poder a través de esta información tomar muestras para averiguar si se trata de problemas puntuales o problemas tendenciales a lo largo del tiempo, pues vámonos a hablar de otras funcionalidades que tenemos en el programa Spider. Bien, en algún caso, el tema de la transparencia, pues alguien podría decir que le interesaría más tener una información más actualizada como fondo, como background, y podríamos haber seleccionado como visible en la capa inferior la combinación color. Lo que ocurre es que al seleccionar esta capa, pues en este caso, o a mí al menos me parece que me ofrece algo más de confusión debido a que no tiene tanta resolución espacial como la capa del satélite Google. Pero bueno, eso ya digo que va en gustos. Vamos a quitar, en este caso, el gestor y vamos a hablar de nuevas funcionalidades. Bien, si recordáis, os he comentado anteriormente que la proyección y datum podríamos modificarlo, pero en este caso está bloqueada la selección. ¿Por qué está bloqueada? Porque Google nos está ofreciendo una información que nos da un gran potencial a la hora de poder jugar, a la hora de localizar referencias espaciales, a la hora de poder tener una mayor precisión virtual a la hora de interpretar los mapas, pero también nos limita en este caso a la hora de poder cambiar el sistema de proyección. Entonces, lo que debemos hacer si queremos cambiarlo es desactivar la fuente de datos de Google. ¿Cómo lo desactivamos? Pues en la parte superior de las capas vemos que justo a la derecha del todo aparece el icono de Google y al pasar con el cursor por encima nos aparece una etiqueta que dice activar o desactivar Google. Google en este caso, si aparece en escala de grises este icono, quiere decir que está activo. Por tanto, basta con presionar sobre el botón. Vemos que nos ha cambiado el icono y nos aparece ahora en color. Y nos fijamos en la parte inferior de la zona de capas, en la cual vemos que han desaparecido las referencias de las capas de Google. Es decir, en este caso hemos desactivado Google y al desactivar Google nos vamos a la zona de proyección y datum a intentar hacer una nueva selección y en este caso sí que me permite cambiar la proyección y el datum. Vámonos a seleccionar la proyección y datum correspondiente a esta escena, por ejemplo,
el datum WG64 y el sistema de proyección Universal Transfer Mercator, UTM, de la zona 30, es decir, el uso horario 30, y norte se refiere en el hemisferio norte, que es la correspondiente a esta zona. Seleccionamos y automáticamente vemos que nos ha cambiado ligeramente la configuración del mapa. ¿Para qué nos puede resultar interesante? Pues por dos motivos. En primer lugar, para poder utilizar esta última herramienta de mapa, que es la que me permite medir distancias en el mapa. Vamos a quitar la parte de la vista del NDVI, vamos a invisibilizarlo y nos vamos a quedar con la combinación color. Y vamos a coger la herramienta de medida y vamos a medir, por ejemplo, la distancia que hay entre este extremo de la parcela y este otro. Para hacer la medición basta con seleccionar con un clic en el mapa y vemos que conforme movemos el cursor, es decir, no tengo presionado el botón izquierdo, simplemente he hecho un clic y me ha aparecido pues, este trazo que me está indicando pues, que me puedo desplazar en cualquier dirección para poder obtener la medida correspondiente. Y en este caso nos situamos sobre el punto final y para poder cerrar la medida tendremos que hacer doble clic, muy importante, sin desplazar el cursor cuando lo hagamos. Hacemos doble clic y vemos que aparece una etiqueta en la parte superior donde me dice la medida exacta y son 456,04 metros, es decir, nos da una precisión centimétrica. Le damos a aceptar. Vamos en este caso a volver a la proyección Google y vamos a intentar hacer esta misma medida. ¿Recordáis? 456,04. Al realizar esta medición con este sistema de referencia, perdón, debo coger de nuevo la herramienta, marco, doble clic, veis que me da 582,72 metros. Es decir, una distancia bastante superior a la anterior. Nosotros hemos constatado que la distancia real se corresponde con el anterior sistema de referencia. Es decir, las medidas que hagamos con el sistema de referencia de Google no son válidas y por tanto debemos desactivar Google y seleccionar nuestro sistema de referencia, por ejemplo, con el datum WG64, la proyección Universal Transfer Mercator, UTM, en la zona del uso horario 30 y hemisferio norte. Ahora sí. A su vez, esto tiene otra funcionalidad y es que nos va a permitir añadir información, es decir, añadir nuevas capas a través de servidores remotos. Para añadir una capa a las que ya tenemos desplegadas en nuestro entorno, debemos situarnos sobre este botón, que como vemos, su etiqueta dice agregar capas. Al presionarlo, nos ofrece la posibilidad de añadir nuevas capas, o bien a través de un archivo ya preconfigurado, tanto en capas vectoriales como en capas de satélite, pues también a través de servidores remotos. WMS, simplemente presionando el botón WMS, pues nos aparece un primer combo que nos está indicando servidores preconfigurados que podamos consultar. En este caso, abrimos el combo y vemos que nos ofrece la posibilidad de consultar cartografía catastral, BCN, imágenes de satélite, el SIGPAC, etcétera, etcétera. Vamos a seleccionar la opción cartografía catastral y automáticamente nos aparece el SRC, o en este caso la URL, del cual vamos a tirar a la hora de realizar esta consulta. Tenemos que presionar el botón de ver capas y tras unos segundos pues nos aparece la opción de cuáles son las subcapas que podríamos consultar.
En este caso vamos a seleccionar la capa de parcelas y, por ejemplo, la capa de subparcelas. También es importante que nos fijemos en la parte inferior porque nos da la opción de si las capas queremos que sean transparentes, es decir, que los polígonos descritos por cada una de las parcelas o subparcelas aparezcan con un fondo transparente, aunque sí con un trazo en el perímetro, para que podamos visualizar pues, la capa que tengamos justo debajo, en este caso la imagen de satélite. Es justo lo que necesitamos, por tanto vamos a mantener la transparencia y también nos permite cambiar el formato de visualización. Bueno, el formato PNG es el más aceptado, en este caso para temas de web. Por tanto, una vez que hemos hecho la selección, le damos a aceptar y nos vamos a fijar en la parte de las capas cómo nos va a aparecer las capas que hemos añadido. En este caso, vemos que nos han añadido estas dos capas, tenemos que presionar salir y como ya aparecían marcadas para esa visualización, pues en la zona de mapa vemos que efectivamente nos han aparecido las capas correspondientes. En este caso la cartografía parcelaria, tanto la subparcela como la parcela, cada una con un color distinto. ¿Lo veis? Muy bien. Vamos a eliminar en este caso las capas de catastro, para que veáis cómo se eliminan capas. Para eliminar una capa, yo tengo que seleccionar la capa, activar la capa que quiero eliminar, ¿lo veis? Cómo ha cambiado la capa de índice de vegetación, y presionar el botón de eliminar capa. En este caso vemos que desaparece. También puedo ordenar las capas, pues seleccionando la capa que quiero ordenar, la puedo mover nivel a nivel, en este caso solamente la puedo mover hacia abajo, o bien bajarla en la zona inferior del todo, bajar al tope. Vamos a darle a bajar al tope y vemos que nos la sitúa justo debajo. Si queremos subir un nivel, como vemos siempre la capa que estamos modificando o alterando su orden se refiere a la capa que tengamos seleccionada o activa en este caso. Bien, vamos a eliminar la capa para no introducir ningún tipo de elemento distorsionador, igual que hemos hecho antes, y ya tenemos nuestras capas originales. Y en este caso vamos a de nuevo activar nuestra capa de consulta, que es la capa de índice de vegetación. Bueno, más cosas que podemos hacer con el sistema Spider. Vamos a ver cómo localizamos a través de coordenadas. En este caso, vamos a hacer un zoom hacia atrás todo lo que podamos. Como truco, como las imágenes de satélites reales son bastante pesadas, pues lo mejor es hacerlas invisibles para que podamos tener más agilidad a la hora de hacer un zoom y que no tenga que estar haciendo la petición el sistema de la capa de información. Recordad que hayamos desactivado Google, vamos a activarlo de nuevo. Al activarlo vemos que ha cambiado aquí la proyección y datum. Al activarlo nos aparece por defecto invisible la capa de satélite Google, vamos a hacerla visible y vamos a deseleccionar, vamos a invisibilizar la capa de combinación color. Mantenemos Google y vámonos hacia atrás. Todo lo que podamos, porque lo que queremos es localizar una coordenada. En este caso vamos a movernos la pestaña ir a, y en la pestaña ir a, pues bastaría con indicar la coordenada X y la Y y darle al botón ir. No obstante, como os he dicho, es importante que conozcamos en qué sistema de referencia o proyección nos han facilitado estas coordenadas, puesto que debemos seleccionarlas previamente para hacer esa búsqueda. Por tanto, vamos a elegir, por ejemplo, WG64, zona 30 norte, que es la nuestra, y vamos a introducir al azar pues, cualquier coordenada. En este caso, por ejemplo, la X 500.000 y la Y 4.100.000. Le damos a ir, pero vemos que el mapa se ha desplazado ligeramente. Bien, debido a una pequeña limitación de este programa que vamos a solventar
en la nueva versión de Spyder. Ya os anuncio que estamos preparando una nueva versión que queremos tener disponible a lo largo de este año, en la cual va a cambiar bastante el aspecto. En cuanto al uso va a ser muy similar, pero la potencialidad del sistema va a ser, si cabe, aún mayor, puesto que nos va a ofrecer la posibilidad de hacer un sistema modular, de tal forma que podamos incorporar nuevos desarrollos de forma más ágil. Bien, lo que ha ocurrido es que nos ha centrado la vista en la coordenada que hemos indicado, pero no nos ha hecho zoom a la zona indicada por la coordenada, ni nos ha marcado con ninguna etiqueta, en este caso, la zona que queremos ver a través de la coordenada que hemos indicado. Vamos a quitar la leyenda para que no nos moleste, porque la etiqueta que tenemos aquí desplegada hace referencia a las series temporales que teníamos de las consultas anteriores. ¿Cómo reseteo las consultas del gráfico? Pues básicamente presionando sobre el campo fecha, la X que me aparece, en la forma de limpiar tanto el gráfico como la tabla como el mapa. Bien. Lo que debo hacer, si quiero que cuando indique una coordenada tenga un nivel de zoom suficiente, lo que haré es hacer una ampliación de zoom a la zona que sea, un zoom máximo, porque dependiendo del nivel de zoom que tengamos, pues así nos va a situar cuando hagamos la búsqueda por coordenadas. Como veis, ya no puedo hacer más zoom, he llegado a un nivel de zoom máximo y ahora repito la operación. He seleccionado el sistema de proyección, he indicado la coordenada X y la coordenada Y, y ahora sí, al presionar el botón Ir, la vista me sitúa exactamente en la zona correspondiente a dicha coordenada. Como veis, las coordenadas que me aparecen aquí están referidas a la proyección y datum que tengamos desplegada en la parte superior del mapa, que no se corresponden con estas coordenadas, puesto que el sistema de proyección es distinto. Para ver que coinciden, lo que vamos a hacer es desactivar de nuevo Google, seleccionar en el mapa WGS84 el sistema de proyección WGS84 y vemos que situándonos en el centro del hipotético mapa coincide la coordenada que vemos aquí, coincide prácticamente con la coordenada introducida. Bien, vuelvo a activar Google, hacer visible Google. Como también os decía, podemos realizar la búsqueda a través de una búsqueda progresiva. Ya digo, depende de los usuarios que nos indican sus parcelas. Básicamente, ponerse en contacto con Agrisat Iberia. El contacto lo tenéis en la web de Agrisat. Pues indicáis la relación parcelaria, provincia, municipio, polígono, parcela, subparcela, etcétera, etcétera. La referencia catastral o bien la referencia SIPAC. Y a partir de ahí, pues nosotros, de forma manual, de momento, pues introducimos las parcelas y eso nos permite a través de este combo progresivo poder elegir. Por ejemplo, vamos a hacer una selección. En este caso, con este usuario que hemos accedido, no tenemos la posibilidad de ver ninguna parcela. ¿Por qué? Porque cada usuario únicamente va a poder ver sus límites vectoriales. Es decir, como con nuestro usuario no teníamos ninguna parcela introducida, no podemos seleccionar ninguna parcela. Es decir, en este caso los usuarios que nos indican sus parcelas para de una forma cómoda poder localizarlas, tienen la garantía que nadie más que ellos va a poder ver, me refiero a usuarios básicos, va a poder ver los límites vectoriales de sus parcelas, con lo cual va a mantener en el anonimato si ha introducido o no sus parcelas en nuestro sistema. Más cosas que podemos hacer. Bueno, vamos de nuevo a poner la imagen de satélite. Como veis, la fecha 17 de abril de 2014, la línea de paso del satélite era esta que teníamos aquí. Aquí hay un hueco, aquí debería haber una imagen de satélite. Este hueco es debido a que en la fecha correspondiente
o bien esta imagen no ha sido puesta en el servidor del Servicio Geológico de Estados Unidos, que es quien sirve las imágenes Landsat, o bien esta imagen venía cubierta de niebla completamente o de nubes y se ha tomado la decisión por parte de la ISAT de no incorporar esa información, puesto que al no ser válida y al tener y al poder introducir valores anómalos, pues para evitar que la gente pudiese interpretar a través de esos valores información que no se corresponde con la realidad, pues se ha tomado la decisión de eliminarla. Ya digo, veis perfectamente la línea de paso del satélite. Deciros que, por ejemplo, con ayuda de este satélite, el satélite Landsat, vamos a verlo a través de una serie temporal de datos. Vamos a centrarnos en cualquier zona. Si os parece, vamos a volver a la parcela anterior, puesto que os va a servir de una referencia conocida. Es esta que tenemos aquí. Vamos a hacer zoom a la parcela. Ya la reconocéis. Bien. Vamos a hacer una consulta temporal de datos, igual que hemos hecho antes, porque quiero que os fijéis en un detalle. Muy importante que veamos que la consulta ha sido realizada, pues no podemos eternizarnos esperando que nos devuelva la información. Y, por ejemplo, vamos a hacer zoom. Bueno, unimos los puntos, vamos a hacer zoom y vemos que la diferencia en fechas entre los puntos en esta zona donde yo he pinchado es 3 de mayo, 10 de mayo, es decir, una diferencia de 7 días, y luego 10 de mayo, 19 de mayo, una diferencia de 9 días. Y luego del 19 de mayo al 26 de mayo, otra vez 7 días. Es decir, en esta zona tenemos una frecuencia de imágenes de forma alterna cada 7-9 días. Esto es debido a que esta zona se encuentra en lo que llamamos zona de solape entre escenas. Vamos a situarnos para que lo veáis mejor. Como vemos, esta imagen terminaría aquí. Estamos en la fecha 17 de abril. Vamos a poner, por ejemplo, la fecha 19 de mayo. Vemos que en el 19 de mayo la imagen también termina ahí y justo en la fecha siguiente, 26 de mayo, la imagen aparece al otro lado. Pero si os fijáis, el límite de la imagen anterior estaba más o menos por esta zona de aquí. Estaba más o menos por esa zona de ahí. Vamos a mirarlo. ¿Veis? Es decir, hay unas zonas de solape entre las escenas, las imágenes, y en esas zonas de solape, de pasadas contiguas del satélite, de órbitas contiguas del satélite, tenemos esa propiedad de tener una imagen cada 7-9 días de forma alterna. Cuando no estamos en una zona de solape, tendremos una frecuencia de paso, un periodo de revisita, que es la frecuencia nominal del satélite, que sería cada 16 días. No obstante, como os he comentado, este sistema permite disponer de imágenes de distintos satélites, por tanto de distinta procedencia, de forma virtual, puesto que se somete a un proceso de normalización de datos que permite correlacionar de forma temporal la imagen del satélite. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, nos vamos a ir a esta fecha. En la imagen del 3 de noviembre de 2015,
vamos a hacer un zoom para ver mejor la zona seleccionada. ...30 de noviembre de 2015, en esa fecha el satélite que teníamos era el satélite Landsat, que es este satélite o nuestro principal satélite que estamos operando, y vemos que justo apenas 3 días después tenemos otra imagen. En este caso se corresponde con el nuevo satélite europeo, el Sentinel-2A, que tiene como propiedad pues, que mejora prácticamente en casi todo las ventajas o las características del satélite Landsat. Lo más relevante es que mejora en cuanto a resolución espacial. Como os decía, la resolución espacial del satélite Landsat, en el caso del producto combinación color, está a 15 metros, y en el caso del índice de vegetación está a 30 metros. Bien, vamos a ver a ojos del satélite Sentinel-2 pues la combinación color. Este satélite mejora al satélite Landsat en cuanto a resolución espacial, pasando a 10 metros de píxel. Al seleccionarlo vemos que la definición es mucho mayor y que esta definición todavía mejora cuando trabajamos con el mosaico de índice de vegetación. Bueno, vamos a fijarnos, por ejemplo, en esta zona que tenemos aquí, que sí que tenemos vegetación, y vamos a ver esta misma zona a ojos del satélite Sentinel. En este caso el tamaño de píxel, como decía, son 30 metros y vamos a pasar a un tamaño de píxel de 10 metros. Aquí tenemos esta misma zona a ojos del nuevo satélite Sentinel-2A, que nos permite ganar de una forma espectacular, multiplicar por 9 la resolución espacial. Es decir, cada píxel de Landsat ahora se corresponderá con 9 píxeles del satélite Sentinel-2A. El satélite Sentinel-2A tiene una resolución temporal, en este caso un periodo de revisita, una frecuencia de paso de 10 días. Esta frecuencia de paso se va a ver aumentada, como pasaba con Landsat, en las zonas de solape, de forma que en estas zonas de solape, que tanto en el satélite Landsat 8 como en el satélite Sentinel-2 cubren más del 60% de la escena, de la imagen, pues en el caso de Sentinel es de forma alterna cada 3-7 días. Deciros que este satélite, que se llama Sentinel-2A, se llama A, puesto que tiene un gemelo, que es el satélite Sentinel-2B, que se espera que sea lanzado a lo largo del segundo semestre de 2016. Este nuevo satélite, el Sentinel-2B, básicamente se lanza, al tener las mismas características, para duplicar la resolución temporal. En este caso, tendrá de forma nominal en la constelación Sentinel-2, tendrá una resolución temporal de 5 días en todo el territorio, y en las zonas de solape pasará de 3-7 días de forma alterna con el satélite Sentinel-2A a cada 2-3 días de forma alterna, con lo cual ya estamos hablando de una frecuencia de paso más que interesante, sobre todo a la hora de querer realizar el seguimiento y control de cultivos, y eso nos va a hacer que, aun teniendo periodos con secuencias de imágenes en las cuales podamos tener problemas de nubes o nieblas o sombras, pues esa frecuencia va a ser más que adecuada a la hora de solventar ese tipo de dificultades o limitaciones. También deciros que mantendremos el satélite Landsat 8, que nos va a permitir trabajar en constelación virtual con los satélites Sentinel-2, de tal forma que podamos tener pues, nuevos satélites que permitan mejorar y apoyar esa fuente de datos, de tal forma que podamos tener una secuencia de información válida con una frecuencia más que suficiente para el seguimiento y control de cultivos. Deciros también que podemos exportar la información, por ejemplo, de la captura de mapa, presionando en la zona superior izquierda, captura de mapa, ¿lo veis?
Ahí lo interesante es que os aconsejo que siempre adoptéis las dimensiones del visor por defecto. Y también lo interesante es que nos va a permitir guardar la información georreferenciada. Esto es interesante cuando queremos poder cargar esta imagen que hemos capturado, pues en un sistema de información geográfica, pues a través de software o a través de un GPS. Le damos a aceptar y al aceptar vemos que la captura que hemos realizado sobre el mapa nos aparece en formato TIFF. La abrimos para que la veáis y veis que tiene exactamente las mismas propiedades que teníamos en el caso del mapa que teníamos desplegado en la zona de mapa. Salimos, también podemos guardar el gráfico. Y además fijaos que el gráfico vamos a hacer, por ejemplo, un acumulado para que veáis elementos que podemos conservar. Sería en la parte superior izquierda de la tabla, a través de este botón, guardar gráfica. Pues vemos que nos aparece la imagen en formato PNG, como he dicho es un formato estándar. Y la captura del gráfico mantiene exactamente las mismas propiedades que teníamos en la visualización del gráfico en ese momento. Cerramos y básicamente esto es lo que os quería comentar. Para salir del sistema, pues basta con presionar el botón Logout y de esa forma volvemos a la página de acceso a Agrisat Iberia SL. Gracias por vuestra atención y para cualquier necesidad tenemos un correo de atención al cliente que es cliente@agrisat.es. También podéis contactar a través de el correo genérico info@agrisat.es y por supuesto pues ya conocéis nuestra web www.agrisat.es. Muchas gracias.